Hoy vamos a meternos de lleno en una de las leyendas más fascinantes de toda Sudamérica. Se trata del tesoro perdido del emperador Atahualpa. Pero ojo, que esto no es un simple cuento, ¿eh? Es una historia muy real que tiene sus raíces bien profundas en las montañas de lo que hoy conocemos como Ecuador. Y lo mejor de todo, es un misterio que hasta el día de hoy nadie ha podido resolver. Y claro, la pregunta que ha vuelto locos a exploradores por casi 500 años es, en el fondo, muy sencilla. ¿Será posible que una fortuna incalculable en oro y plata, nada menos que el rescate de un emperador, siga escondida por ahí, en algún rincón de los Andes? Ahora, para poder entender cómo es que se pierde un tesoro de esta magnitud, primero tenemos que hacer un viaje al pasado. Tenemos que entender de dónde venía, de qué imperio estamos hablando. Un imperio que sí, era increíblemente poderoso, pero que justo en ese momento, estaba al borde de una crisis que lo iba a dejar pero muy vulnerable. Estamos hablando nada más y nada menos que del Tahuantinsuyo. Y no era un reino pequeño, para nada. Era un imperio colosal, inmenso, que se extendía por una buena parte de Sudamérica. Y en el centro de todo, gobernando, estaba una figura casi divina, el Inca, el hijo del sol. Su palabra era la ley y su riqueza era simplemente legendaria. Y como suele pasar en las grandes historias, ¿no? El problema que lo derrumbó todo vino desde adentro. Cuando murió el emperador Huayna Cápac, sus dos hijos, Huáscar y Atahualpa, se lanzaron a una guerra civil pero brutal por el control del imperio. Al final el que gana es Atahualpa. Logró unificar el imperio, sí, pero a un costo altísimo, porque lo dejó totalmente exhausto, fracturado. Y fue justo en ese momento, en ese preciso instante de debilidad, que llegaron unos visitantes, totalmente inesperados. Su llegada marcaría un antes y un después, un encuentro que estaba a punto de cambiar para siempre el destino de todo un continente. Un grupo muy pequeño de conquistadores españoles, con Francisco Pizarro a la cabeza, llega a tierras incas. Se acercaron a Atahualpa, en teoría, en son de paz, pero todo era una trampa. En una jugada increíblemente audaz, totalmente sorpresiva, secuestraron al mismísimo emperador, en el corazón de su propio imperio. Y a cambio de su libertad, Pizarro exigió un rescate que, la verdad, es difícil hasta de imaginar. Quería que llenaran una habitación entera completa con oro. Y no solo eso, otras 2 habitaciones llenas de plata. El imperio, desesperado por salvar a su líder, cumplió. Empezaron a juntar el rescate. Pero aquí es donde llega la traición. A pesar de que recibieron una fortuna que iba más allá de lo que jamás soñaron, los conquistadores no cumplieron su palabra. En 1532, en Cajamarca, ejecutaron a Atahualpa. Y así, con un solo acto, fue como si le cortaran la cabeza a todo un imperio. Se desató el caos. Pero la historia no termina ahí, con el saqueo y la muerte. En medio de toda esa tragedia surge una figura clave, un símbolo de resistencia y de lealtad. Hablamos del general más fiel de Atahualpa, un hombre llamado Rumiñahui. Cuando Rumiñahui se entera de la muerte de su emperador, actúa pero con una rapidez increíble. Su plan fue súper audaz. Dijo, vamos a interceptar todo el oro y la plata que todavía no les ha llegado a los españoles. Después formó una caravana secreta y se llevó todo ese tesoro a lo más profundo de las montañas, a un lugar donde nadie, absolutamente nadie, pudiera encontrarlo. Y fíjense, ese acto desesperado, ese intento por salvar el legado de su pueblo, es lo que da origen a un misterio que ha durado siglos. Un misterio que tiene nombre y apellido. Nombre y lugar. Los Yanganetes. La creencia es que ese tesoro, o sea, la parte del rescate de Atahualpa que nunca llegó a manos españolas, jamás fue encontrado. Tanto la leyenda como varios registros históricos apuntan a que fue escondido en esa región de Ecuador, los Yanganates. Y ahí se supone que sigue hasta el día de hoy. Entonces la pregunta del millón es, si más o menos se sabe dónde está, ¿por qué nadie lo ha encontrado? Y créanme, no ha sido por falta de intentos. Literalmente cientos de expediciones han ido a buscarlo. El problema son los Yanganates en sí. Son un verdadero laberinto de montañas, de neblina espesa, de selva impenetrable. Es un lugar súper inhóspito, casi inaccesible. Digamos que es el guardián natural perfecto para el secreto de Rumiñahui. Los cronistas de esa época registraron una frase que captura perfectamente la conmoción, el shock que significó la muerte de Atahualpa. La frase es:
Chaupi Tutayaka, que significa anocheció en la mitad del día. Y es que eso fue lo que pasó, una oscuridad repentina que cayó sobre un imperio entero. Y de esa oscuridad nació una leyenda que sigue viva, esperando, quién sabe, quizás en lo más profundo de esas mismas montañas.